Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 82. Fenomenal. El barco descendió a través de la atmósfera carmesí del infierno, con su elegante casco brillando contra el cielo rojo sangre. A medida que se acercaba al paisaje devastado donde Vane se alzaba triunfante, los motores cambiaron a empuje vertical, levantando nubes de cenizas y escombros de la reciente batalla. Freser miró a través de la ventana gráfica, sus ojos violetas fijos en la imponente figura de abajo. Incluso desde esta distancia, no podía sentir el ki en sí, pero literalmente podía sentir la presión que irradiaba de la fusión de Toji y Broly. Ella solo podía comparar este sentimiento con otro ser que había conocido antes, Bills. El dios de la destrucción. ¿Es realmente él?, preguntó Goku, presionando su rostro contra el cristal como un niño emocionado. Nunca había sentido nada igual. Son los dos y ninguno, respondió Piccolo gravemente. Potara Fusión crea un ser completamente nuevo con su propia alma. Satanás lo explicó hace solo 5 minutos, sigue así, Goku. El barco aterrizó a 50 yardas de donde estaba Vane, con el tren de aterrizaje comprimiéndose con un silbido hidráulico. A medida que se extendía la rampa de salida, Freser fue el primero en dar un paso adelante, moviendo la cola detrás de ella con agitación apenas contenida. Emperatriz, advirtió Vegeta, decidiendo, aunque sabía ceniza en su boca, ser formal con ella para que al menos tratara de escuchar. Tal vez deberíamos. Lo veré, interrumpió ella, su tono no dejaba lugar a discusiones. TCH, gran parte de la pérdida de aliento que fue. Vegeta pensó para sí mismo molesto. El grupo descendió por la rampa en tenso silencio. Freser a la cabeza, seguido por Goku, Vegeta, Piccolo y finalmente Paragus, quienes seguían lanzando miradas cautelosas a la colosal figura que contenía a su hijo. Satanás y Lady Amaranth se materializaron a su lado mientras se acercaban a Vane, habiéndose teletransportado desde el barco en lugar de caminar. La piel de obsidiana de Satanás brillaba a la luz infernal, cadenas doradas tintineando suavemente en sus muñecas y cuello. El cabello rojo sangre de Lady Amaranth fluía hacia arriba, como si estuviera bajo el agua, su piel de alabastro prácticamente brillaba contra el fondo desolado. ¡Magnífico!, exclamó Lady Amaranth, su voz cambiando discordantemente entre la formalidad aristocrática y el crudo entusiasmo. El Amaranto está jodidamente encantado con tu transformación, glorioso destructor. Dos defectos se fusionaron en la perfección divina. Los labios de Satanás se curvaron en una sonrisa cómplice. De hecho, el rompedor de límites continúa superando las expectativas. Uno casi podría sospechar una intervención divina en su evolución. Vane los miró a todos. ¿Cómo te llamamos?, preguntó Goku, rompiendo el tenso silencio con su característica franqueza. ¿Sigues siendo Toji? ¿O Broly? ¿O algo más? Los labios de la fusión se curvaron en una leve sonrisa. Puedes llamarme Vane. Su voz era profunda y resonante con un sutil efecto de eco, como si dos voces hablaran al unísono perfecto. A pesar de su presencia intimidante, su expresión permaneció tranquila, casi serena. Piccolo dio un paso adelante, su capa ondeando en los cálidos vientos del infierno. ¿Qué harás ahora?, preguntó, su tono cuidadosamente neutral. Aunque no lo expresó, una pregunta le ardía en la mente. ¿Cuánto durará esta fusión? Satanás había mencionado que las fusiones de Potara para los mortales generalmente duraban solo 1 hora, pero no quería alarmar a Vane si la fusión no lo sabía. Los ojos de Vane se fijaron en Piccolo, una sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. Te estás preguntando cuánto tiempo tengo antes de que termine la fusión, ¿no es así, Namekiano? Los ojos de Piccolo se abrieron ligeramente. ¿Cómo hiciste? Puedo ver tus pensamientos tan claramente como si los hubieras dicho, respondió Vane encogiéndose de hombros casualmente. Y sí, soy consciente de mi límite de tiempo.
La fusión Potara para mortales generalmente dura 1 hora, aunque dado el poder que estoy canalizando actualmente, puede ser incluso menos. Miró hacia arriba al cielo carmesí del infierno, aparentemente sin molestarse por su inminente disolución. Pero eso no significa que mi existencia termine. En realidad no. ¿A qué te refieres?, preguntó Goku, su curiosidad despertó. Vane volvió sus ojos desiguales hacia Goku. Cuando dos almas se fusionan a través de Potara fusión, crean algo nuevo. Una tercera alma, única y distinta. Cuando termina la fusión, esta alma no desaparece simplemente. Continúa existiendo en algún lugar dentro de la creación, latente pero intacto. No sé cómo lo sé, pero simplemente lo sé. Bueno, no es que simplemente lo haga. Literalmente puedo sentir una cuerda que conecta mi alma con algún lugar, siendo más consciente de ello, gracias a estar hecho de Toji. Hizo un gesto casual con una enorme mano. Si Toji y Broly volvieran a fusionarse, no crearían una nueva alma desde cero. Me convocarían de regreso, la misma conciencia, el mismo ser. Fascinante, murmuró Satanás, tintineando cadenas doradas mientras se acercaba. Un alma nacida de la fusión, existiendo en un estado de potencial perpetuo. Uno se pregunta dónde residen esas almas cuando no se manifiestan. Mientras los demás discutían esto, la mente de Vane se volvió hacia adentro, contemplando algo que solo él podía saber en este momento. Ahora, ¿qué hacer con el problema actual en cuestión? Comprobemos los hechos. El Potara no solo fusiona cuerpos, sino que fusiona piezas de las almas. Puedo sentir dos cadenas de energía del alma conectadas con Toji y Broly, nacidas de sus propias energías del alma, conectándolas con mi alma. Cuando ocurra la defusión, estas piezas serán absorbidas por Broly y Toji, respectivamente. Así es como ganan los recuerdos del otro y los míos, como es un efecto secundario de la fusión Potara normalmente. Esto realmente no debería importar. Bueno, un precio digno para los guerreros que hacen la Potara para obtener la victoria contra su enemigo. A Vegeta y Goku no les importó. Vegito tampoco. Pero para Vane, sin embargo, lo hizo. Vane, un guerrero nacido de Potara, nace con la necesidad instintiva de llevar la victoria a sus creadores y proteger sus vidas y las de sus seres queridos. Sin embargo, la pieza del alma de Toji, la que contiene sus recuerdos de su primera vida, de ser Samael, de conocer este mundo como ficción antes de su llegada, sería completamente incompatible con Broly, ya que otras leyes de una realidad completamente diferente también componen esa pieza del alma. El alma de Broly podría fracturarse, sin ni siquiera explotar, si él la absorbiera. Necesito evitar esto, decidió Vane. No puedo detener la transferencia de energía del alma por completo, pero puedo filtrarla, borrar los aspectos de otro mundo de la parte que irá a Broly, los aspectos que son puramente Samael. Mientras lo hacía, Vane se dio cuenta de que también debería eliminar más recuerdos íntimos entre Toji y Freezer de lo que recibiría Broly. Tener los recuerdos de otro hombre, de estar con la emperatriz, sería bastante incómodo, pero conociendo a Toji como lo hacía, estando parcialmente compuesto por él, Vane entendió cuán posesivo podía ser su padre. Vane resopló divertido mientras imaginaba lo que sucedería. Toji probablemente haría a Kai y Broly en la primera oportunidad si pensara que otro hombre tiene recuerdos de estar con Freezer, incluso si ese hombre solo tuviera esos recuerdos debido a la fusión con el propio Toji. La posesividad de papá hace que los Yandere-chans parezcan bien adaptados. La idea hizo reír a Vane internamente. Los celos de Toji eran legendarios. El hombre que rompería las barreras entre reinos, desafiaría a los dioses y reescribiría las leyes de la existencia para su familia, perdería la cabeza por algo tan trivial. Fue como un horror cósmico con problemas de abandono y una manta de seguridad. Mientras estoy en eso, probablemente debería borrar mis propios recuerdos de Toji y Freezer juntos, decidió Vane, mientras se cruzaba de brazos y asentía varias veces. No es que sea convocado de nuevo pronto, pero si lo soy, bueno, prefiero que papá no intente borrar partes de mi memoria. Definitivamente es del tipo que encontraría una manera de rastrear un alma de fusión incorpórea solo para asegurarse de que nadie más tenga recuerdos de su esposa. Toji destrozando la barrera de cualquier mundo en el que se encuentre después de haber entrenado durante años para este momento, siendo la respiración mecánica lo primero que escucha desde la lágrima infernal.
Toji flotando, encontrando su alma debajo de él, descendiendo y asomándose sobre él, luego agarrando su alma. Lo siento hijo, sé que esto será doloroso. Una voz burlona de tristeza que aparece desde el casco, con un suave movimiento de cabeza. Esto me dolerá más a mí que a ti, pero tiene que suceder. ¿Cómo diablos te hace viejo de mierda? Vane piensa con terror. Akai. El alma de Vane grita mientras sus recuerdos se borran por la fuerza. Después, Toji acarició suavemente el alma de Vane, como si nada hubiera pasado. Como si Vane no sintiera que estaba a punto de ser borrado por la locura de su padre. Vane se estremeció. Sí, de ninguna puta manera. Estoy quemando estos recuerdos, y nunca me enfrentaré al loco papá Yandere. El amaranto exige su maldita recompensa, anunció de repente, sacando a Vane de sus pensamientos, su cabello rojo sangre retorciéndose como llamas vivas. Después de que termine la fusión y Toji regrese, él proporcionará el beso que prometió. Piccolo frunció el ceño. En realidad no nos ayudaste. Vane derrotó a Cumber incluso antes de que abandonáramos el barco. Perdiste mi precioso tiempo. Lady Amarant respondió, su tono cambió de aristocrático a crudo en un instante. Me prometieron el pago, y el amaranto siempre cobra lo que se le debe. Es un trato que mi esposo y yo nunca acordamos, intervino Freser, con la cola azotándose peligrosamente detrás de ella. Su voz era helada, pero sus ojos ardían con furia apenas contenida. Si crees que permitiré que alguna criatura reclame lo que es mío, el tuyo. La risa de Lady Amarant resonó en el paisaje desolado del infierno. El amaranto encuentra tu posesividad jodidamente adorable, lagartija. ¿Qué reclamo tienes sobre él? Lo abandonaste a él y a tu hijo. Le ofrecí la divinidad mientras que tú no le ofreciste nada más que tu maldita espalda fría. El aura de Freser estalló violentamente, la energía púrpura crepitó alrededor de su esbelta forma. ¿Te atreves, señoras?, interrumpió Vane, su voz de doble tono cortó la tensión. Quizás pueda ofrecer una solución. Ambas mujeres se volvieron hacia él, momentáneamente unidas en su sorpresa. Señor Amaranto, continuó Vane, ¿estaría satisfecha con un beso mío en su lugar? El caído Kai parpadeó confundido. ¿De ti? No soy Toji, Vane explicó con calma. Soy una entidad diferente, un alma diferente. Soy Vane. Miró a Freser. Por lo tanto, no soy tu esposo, emperatriz. Mis acciones no constituirían traición. Lady Amarant consideró esto, con la cabeza inclinada como un pájaro curioso. La fusión en lugar del componente, interesante, posee su esencia, su poder, quizás aún más magníficamente concentrado. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Goku, luciendo incómodo con toda la situación. Vane se encogió de hombros. Tengo menos de una hora de existencia. Bien podría aprovecharlo al máximo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era tanto la confianza de Toji como la locura de Broly. Además, imagino que sería bastante agradable. La expresión de Lady Amarant pasó de la consideración al hambre en un instante. Se deslizó hacia adelante, dejando los pies en el suelo mientras flotaba para alcanzar la impresionante altura de Vane. Sus manos descansaron sobre sus anchos hombros mientras se colocaba a la altura de los ojos. El amaranto acepta tu maldita generosa oferta, ronroneó, su voz bajó a un susurro seductor. Puede que no seas él exactamente, pero estás lo suficientemente cerca. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, su cabello rojo sangre girando alrededor de ambos como una cortina viviente. Vane colocó una enorme mano en la parte baja de su espalda, acercándola con sorprendente dulzura. Sus labios se encontraron en un beso que fue todo menos casto. Lady Amarant se apretó contra él con hambre desesperada, milenios de aislamiento y deseo surgiendo en un solo momento. Vane igualó su intensidad, una mano enredándose en su cabello mientras la otra la mantenía firmemente contra él. El beso se profundizó, Lady Amarant gimió contra su boca, el sonido atravesó el silencioso campo de batalla. Incluso Goku y Vegeta se ruborizaron ante la exhibición, mientras Piccolo apartaba la mirada avergonzado. Cuando finalmente se separaron, una fina hebra de saliva aún conectó sus labios por un momento antes de romperse. Los ojos de Lady Amarant estaban medio tapados, su respiración entrecortada, su piel enrojecida.
El amaranto te encontrará, susurró sin aliento, sus manos aún agarrando su armadura. Cualquiera que sea el reino Potara en el que habites entre manifestaciones de las que hables, lo descubriré. Crearé un cuerpo para ti, magnífico. Serás mi esposo en ese reino entre reinos. Vane sonrió, genuinamente divertido y quizás un poco intrigado por su declaración. Me gusta el sonido de eso, respondió, con la voz cargada de calidez. Pero antes de eso, tengo algo importante que hacer. Él se desenganchó suavemente de su abrazo y se volvió para dirigirse a los demás. Necesito que todos den un paso atrás. Lo que viene después requiere espacio. A medida que el grupo se retiraba a una distancia más segura, Vane extendió sus sentidos por todo el infierno. Podía sentir el daño que había causado el alboroto de Cumber, no solo destrucción física, sino lágrimas en el tejido mismo de la realidad que separaba los reinos. Las barreras entre el infierno y el mundo viviente, entre el infierno y el cielo, se habían debilitado. El propio Axis Mundi, el árbol cósmico que conecta los reinos, había sido dañado. Si no se reparan, estas brechas podrían permitir que la esencia del infierno se filtre a otros reinos, corrompiéndolos. El universo mismo estaría en peligro. Vane sabía lo que había que hacer, aunque no estaba seguro de poder lograrlo. Su naturaleza era principalmente destructiva. Tanto la energía del dios de la destrucción de Tohid como el poder legendario de Broly eran fuerzas de aniquilación en lugar de creación. Pero tenía que intentarlo. Aquí no va nada. Cerrando los ojos, Vane comenzó a desviar su conciencia de la destrucción. Abandonó la mentalidad que le había servido en la batalla, buscando en cambio algo nuevo. El concepto de creación. Al principio, no pasó nada. Su aura continuó latiendo con sus capas duales de energía destructiva. Entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar. Una nueva energía comenzó a formarse dentro de él, no el negro púrpura de la destrucción, o el verde esmeralda del poder legendario, ambos desapareciendo lentamente, sino una luz blanca pura y fría que parecía emanar de su núcleo. Se extendió hacia afuera, reemplazando gradualmente su aura con su resplandor prístino. Los ojos de Satanás se abrieron de par en genuina conmoción. Imposible, susurró, la palabra escapando de su cuidadoso control habitual. Se está convirtiendo en un candidato Kai supremo real, honesto con Dios. Lady Amarant miró con asombro, maldita mierda, respiró, con la voz temblorosa. Él está canalizando la creación Ki. La transformación fue espectacular. La forma masiva de Vane se envolvió en una fría luz blanca que creció en intensidad hasta que fue doloroso mirarla directamente. Su silueta dentro de la luz comenzó a cambiar, volviéndose más esbelta, más elegante, aunque todavía de constitución poderosa. Vane levantó ambas manos hacia el cielo carmesí. La luz blanca se disparó hacia arriba en un enorme pilar que atravesó la atmósfera del infierno, visible en todos los reinos. Dondequiera que tocaba, la realidad misma parecía sanar. Las grietas en el tejido entre las dimensiones se sellaban, las estructuras dañadas se reformaban y la esencia misma del infierno se estabilizaba. La luz se extendió hacia afuera en ondas, bañando el Axis Mundi. Las ramas y raíces dañadas del árbol cósmico se regeneraron, su conexión con el cielo se fortaleció una vez más. Las barreras entre reinos, debilitadas por el alboroto de Cumber, se reformaron más fuertes que antes. Satanás observaba con evidente fascinación, sus cadenas de oro tintineaban mientras hacía gestos expansivos. ¡Magnífico!, exclamó, su máscara habitual de servilismo completamente abandonada en su emoción. Verdaderamente magnífico. El rompelímites continúa desafiando todas las limitaciones. Su rostro se animó genialmente con pasión mientras continuaba. Primero rompe la barrera entre el infierno y el mundo viviente, una hazaña que se creía imposible. Luego rompe el cielo mismo, desafiando la jerarquía misma del cosmos. Se convierte en un destructor y ahora canaliza el poder de la creación, sanando lo que estaba roto. La voz de Satanás subió a un tono casi reverencial. Esto no es meramente poder, esto es trascendencia. La esencia misma de lo que significa ser un ser supremo. No atado por las distinciones artificiales entre destructor y creador, entre mortal y divino. Se volvió hacia los demás, sus ojos ámbar brillaban con intensidad. ¿No lo ves?
Esta capacidad no proviene del legendario Super Saiyajin sino del propio Toji Fushiguro, de su voluntad, su potencial, su absoluta negativa a aceptar limitaciones. Mientras continuaba la diatriba de Satanás, Vane sintió que se le acababa el tiempo. El uso masivo del poder había acelerado su difusión. Bajó las manos cuando el pilar de luz blanca comenzó a desvanecerse, dejando todo cambiado, curado de una manera que no lo había sido desde hacía casi una eternidad. Se me acabó el tiempo, anunció con calma, pero esto no es el final. Meramente una transición. Miró a cada uno de ellos por turno. Freezer, Goku, Vegeta, Piccolo, Paragus, Satanás y, finalmente, Lady Amarant, cuyos ojos aún aguantaban el hambre de su beso. Adiós, dijo Vane simplemente. Por ahora espero. Con esas palabras, su cuerpo comenzó a brillar con una luz blanca brillante. Se expandió hacia afuera, envolviéndolo completamente hasta que su forma ya no era visible dentro del resplandor. Luego, con un sonido como el cristal rompiéndose, la luz se dividió en dos corrientes distintas que se dispararon en direcciones opuestas. Donde Vane se había parado, ahora aparecían dos figuras. Toji con su traje de Vader, completo y sin daños, y Broly con su atuendo estándar. Ambos parecían completamente curados, aunque el halo dorado que flotaba sobre el casco de Toji reveló que técnicamente todavía estaba muerto. Antes de que nadie pudiera hablar, un aplauso lento y deliberado resonó en el campo de batalla. Todos se volvieron hacia la fuente. Whis estaba detrás del grupo, su bastón sostenía casualmente una mano mientras la otra continuaba aplaudiendo. Su expresión era de genuino aprecio, sus ojos parpadeaban con algo que podría haber sido orgullo. Fenomenal, dijo el ángel, simplemente fenomenal. Capítulo 83. La carga divina. La conciencia volvió a Toji como fragmentos de vidrio que se vuelven a ensamblar en un espejo. Primero vino la sensación. El suelo duro debajo de él, el aire sulfuroso del infierno quemando sus pulmones a través de los filtros de su traje Vader dañado. Luego sonido. Gritos distantes de los condenados, el ritmo mecánico de su propio aparato respiratorio. Finalmente, la memoria. La fusión, la batalla, la victoria. Vane. Los recuerdos se inundaron como un maremoto. El poder abrumador, la unión perfecta de fuerza bruta y control preciso, la batalla contra Cumber, la energía de la creación que había sanado el infierno mismo. Pero a medida que los recuerdos se asentaron, Toji instintivamente comenzó a clasificarlos, compartimentándolos con inmensa precisión. Los recuerdos personales de Broly, su trauma infantil, sus años de condicionamiento bajo Paragus, la rabia que constantemente hervía fuego lento debajo de su superficie, Toji los dejó mentalmente a un lado. Él los revisará más tarde. Notó con satisfacción que Vane había entendido sus deseos tácitos. La entidad fusión había filtrado cuidadosamente los momentos íntimos de Toji con Freezer de lo que volvería a Broly. El propio Vane ni siquiera había examinado los recuerdos él mismo. Se aseguró de no mirarlos a través de ellos, ya que él también los borró por sí mismo. Esto, así como cualquier conocimiento de la primera vida de Toji, su existencia como Samael, su conciencia de este mundo como ficción antes de su llegada había sido borrado de lo que Broly había ganado. Buen trabajo, chico, pensó Toji, una extraña sensación de orgullo paternal hacia el ser que había existido brevemente como una combinación de él y Broly. Quizás un efecto secundario de que Vane lo vea como su padre. Se puso de pie. El halo dorado todavía flotaba sobre su casco, evidencia de que todavía estaba muerto. Fenomenal, comentó una voz melodiosa frente a él. Toji levantó la cabeza para ver a Whis parado detrás de todos. La reacción de los demás fue inmediata y bastante dramática. Freezer se tensó visiblemente mientras se daba la vuelta, con la cola curvándose a la defensiva detrás de ella cuando reconoció al ángel. Whis, susurró, el nombre tenía un peso de temeroso respeto. Broly gruñó en voz baja, todavía desorientado por la fusión y la avalancha de recuerdos y pensamientos fragmentados que había recibido, destellos de la vida de Toji que tenían poco sentido sin contexto. Su enorme estructura cambió instintivamente a una postura defensiva, reconociendo que, sea quien sea, está lejos de ser débil. Lo más sorprendente fue la reacción de Satanás y Lady Amarant. Ambos cayeron inmediatamente de rodillas, inclinando la cabeza en inequívoca deferencia. Arrodíllense ante el ángel, tontos.
Lady Amaranth siseó, su lenguaje crudo habitual notablemente ausente. El amaranto te ordena que muestres el debido respeto al asistente del dios de la destrucción. La reacción de Vegeta fue quizás la más reveladora. El orgulloso príncipe Saiyano palideció visiblemente, su cuerpo se puso rígido cuando reconoció a Whis. Por un momento, pareció que podría colapsar. Los recuerdos de Berus claramente desencadenaron algo parecido al trastorno de salud mental. Por pura fuerza de voluntad, se estabilizó, aunque sus ojos se mantuvieron abiertos con pánico apenas contenido. Goku miró a su alrededor confundido. ¿Quién es este tipo?, le susurró a Piccolo, quien simplemente negó con la cabeza, igualmente desconcertado. Toji, sin embargo, no mostró sorpresa en absoluto. Llegas justo a tiempo, dijo, su voz modulada no traicionaba ninguna emoción. Whis sonrió agradablemente, haciendo girar su bastón con gracia casual. Por supuesto. Lo prometí, después de todo. Miró a su alrededor al grupo reunido, asimilando sus variadas reacciones con leve diversión. Ciertamente ha causado una gran impresión, Lord Uskuborn. ¿Promesa?, preguntó Piccolo bruscamente. ¿Qué promesa? Whis dirigió su sonrisa serena hacia el Namekiano. Vaya, que si el señor Toji lograba el ki piadoso, se convertiría en el candidato para suceder al señor Berus como dios de la destrucción. Y a cambio, lo reviviría y facilitaría su salida del infierno. Hizo un gesto elegante con su bastón. Un trato que se ha cumplido por ambas partes, creo. La revelación envió ondas de choque a través del grupo. La mandíbula de Goku cayó. Los ojos de Piccolo se abrieron de incredulidad. Vegeta parecía estar luchando por procesar esto además de su propia conmoción que ya tenía. Goku y Piccolo ya sabían lo suficiente sobre Berus de Cold y Vegeta para entender cuán grande es esto. Los hombros de Satanás temblaron con una risa apenas contenida. Lo sabía, dijo, tintineando cadenas doradas mientras levantaba ligeramente la cabeza. Lo sentí desde el momento en que te miré y vi tus acciones, rompe fronteras. Tu objetivo nunca fue simplemente escapar, fue la ascensión. Sus ojos brillaban con algo parecido al orgullo. El próximo destructor, ven a elevar el universo. Verdaderamente, el Mesías oscuro de la creación. De hecho, Whis estuvo de acuerdo gratamente. Ese título Mesías Oscuro, Salvador Destructivo, es la verdadera función del Dios de la Destrucción, aunque ninguno lo ha encarnado en eones. Suspiró dramáticamente. Lord Bills se ha vuelto más bien, selectivo en sus deberes. Incluso se podría decir perezoso. Toji dio un paso adelante, cortando la tensión. ¿Qué pasa ahora? La respiración mecánica puntuó su pregunta con certeza rítmica. ¿Puedes revivirme aquí y ahora? No quiero ser grosero, pero necesito ver a mi hijo. La expresión de Whis se suavizó. Por supuesto. La familia primero. Una prioridad refrescante para un candidato a destructor. Golpeó ligeramente su bastón contra el suelo. Pero antes de continuar, debo verificar que tú, no solo tu fusión, realmente hayas alcanzado el estado necesario. ¿Puedes demostrar tu ki piadoso? Toji asintió una vez, luego se quedó perfectamente quieto. La respiración mecánica de su casco se hizo más fuerte en el repentino silencio. Cerró los ojos detrás de su máscara, atrayendo su ki blanco hacia adentro, habiendo borrado la versión destructiva mortal después de lograr el ki divino. A diferencia de la energía negra caótica y destructiva que había canalizado anteriormente, esta vez buscaba un control perfecto. Dominio absoluto sobre su poder. Lo comprimió, lo refinó, transformó su cualidad misma en algo más allá de la comprensión mortal. Al hacerlo, lo imbuyó con la esencia de la destrucción. Un aura de color púrpura e intenso, casi negro, comenzó a emanar de su forma. El color de la destrucción, de la aniquilación divina. De repente, sin embargo, llegaron voces. Señor nacido del anochecer, escucha mi súplica. Mi hijo se desperdicia por una enfermedad que ningún curandero puede curar. Si regresas como fue profetizado, sálvala, te lo ruego. Mesías frío, mi aldea se muere de hambre mientras el gobernador acumula grano. Te hemos rezado todas las noches desde tu ascensión. Regresa y haz justicia. Poderoso Salvador que derrotó al dios dragón, mi familia fue asesinada por asaltantes. No me queda nada.
Ofrezco mi vida al servicio si me concedes venganza. Señor Toji, dicen que sufres en el infierno por nuestros pecados. Que tomaste el castigo significaba para todos nosotros. Regresa y condúcenos al paraíso como se predijo. Libertador oscuro, los sacerdotes dicen que transformarás el universo en Edén cuando resucites. ¿Es verdad? ¿No habrá más sufrimiento cuando regreses? Padre de las estrellas, mis hijos son esclavos en las minas. Los superintendentes te adoran, pero ignoran tus enseñanzas de misericordia. Demuéstrales que están equivocados. Vuelve y libera a los oprimidos. Dicen que moriste salvando a tu hijo del veneno del dios dragón. Mi hijo murió el invierno pasado. Nos reunirás cuando regreses de entre los muertos. Las profecías dicen que tu segunda venida anunciará el fin del dolor. ¿Cuánto más debemos esperar? ¿Cuántos más deben morir? Las voces, millones de ellas, superpuestas, suplicando, exigiendo, adorando, se estrellaron en la mente de Toji como un tsunami. Cada oración llevaba peso, expectativa, esperanza desesperada. Cada uno creía que podía salvarlos, que debía salvarlos. Cada uno lo veía no como un hombre, sino como un salvador divino, un Mesías que transformaría la existencia misma en el paraíso. Toji gritó, cayendo de rodillas, agarrándose el casco como si tratara de arrancárselo. Las voces continuaron, implacables, llegando a su mente desde todo el universo. Vuelve a nosotros. Sálvanos. Juzga a los malvados. Crea el paraíso. Sufres por nuestros pecados. Esperamos tu resurrección. Oh, Dios, dijo Whis, dando un paso adelante rápidamente. Colocó su bastón sobre el hombro de Toji, e inmediatamente el aura divina se dispersó, reemplazada por ki blanco normal. Las voces se desvanecieron tan repentinamente como habían comenzado. Freser estuvo al lado de Toji en un instante, agachándose a su lado con una preocupación poco característica visible en sus rasgos. ¿Qué pasó? Ella exigió, luego se volvió hacia Whis con furia en sus ojos violetas. ¿Qué le hiciste? Yo. Nada en absoluto, respondió Whis suavemente. Simplemente, pasó por alto cierto asunto. Las manos de Toji se revolvieron contra su casco, desabrochándolo desesperadamente antes de tirarlo a un lado. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor, sus ojos muy abiertos de conmoción y repulsión. Jadeó buscando aire, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de vomitar. ¿Qué? Se las arregló entre respiraciones entrecortadas. ¿Qué pasaste por alto? Whis golpeó pensativamente su bastón contra el suelo. Un efecto secundario del ki divino, me temo. Cuando uno se convierte en Dios, escucha las oraciones de los adoradores. Y tú, Lord Nacimiento del Atardecer, eres adorado ampliamente en todo el universo. Adorado. La voz de Toji se quebró al oír la palabra. Oh, sí, confirmó Whis. Sus acciones en el cuadrante oriental, a pesar de lo cortas, no han pasado desapercibidas. Los mundos que alguna vez sufrieron bajo un gobierno negligente ahora prosperan. Seres que alguna vez vivieron con miedo ahora conocen la justicia. Las historias se difunden, las leyendas crecen y la fe sigue de forma natural. Hizo un gesto expansivo. Eres el Mesías frío para millones. El Salvador que transformará el universo a través de la destrucción justa. Vegeta, Nappa y esos oráculos, creo que han tenido bastante influencia en eso, aunque los dos primeros sin querer. Toji parecía genuinamente horrorizado. Nunca quise eso. Nunca pedí adoración. Pocos dioses lo hacen, al menos no inicialmente, especialmente tú, que nunca quisiste la divinidad en primer lugar. Dijo Whis con una pequeña sonrisa. Lord Verus también tuvo bastantes problemas cuando comenzó. Es una de las razones por las que ha elegido serlo, oscuro. Dormir la mayor parte del tiempo. ¿Se puede detener? Preguntó Toji, todavía luchando por estabilizar su respiración. Las oraciones se pueden filtrar, con práctica, explicó Whis. Pero cuanto más conocido te vuelves, más oraciones se acumulan. Ni siquiera Lord Verus podía filtrarlos a todos si se volvían demasiado numerosos. Ha contribuido significativamente a su preferencia por las siestas prolongadas. Los ojos de Freser se entrecerraron peligrosamente. ¿Sabías que esto sucedería?, acusó.
Sospeché que podría, admitió Whis sin una pizca de remordimiento. Pero eso es asunto para otro momento. Por ahora, Lord Nacimiento del Atardecer necesita descanso y recuperación. Levantó su bastón, apuntándolo directamente a Toji. El cristal en su punta brilló brevemente, y el halo dorado sobre la cabeza de Toji comenzó a romperse en partículas de luz antes de desaparecer por completo. Ahí, dijo Whis alegremente. Oficialmente vivo una vez más. Descansa ahora. Los ojos de Toji, ante las últimas palabras de Whis, retrocedieron y se desplomó hacia adelante, inconsciente. Fraser lo atrapó antes de que cayera al suelo, acunando la parte superior de su cuerpo con sorprendente suavidad. ¿Qué le está pasando? Ella exigió una preocupación genuina rompiendo su compostura imperial. Conmoción de resurrección, explicó Whis. Bastante normal, especialmente después de un periodo tan prolongado en el infierno, especialmente con él habiendo resistido las cadenas del cielo durante tanto tiempo, sin dormir. Su alma ahora finalmente reconoce instintivamente la seguridad y el sueño. Se recuperará después de descansar un poco. Whis miró a su alrededor al grupo reunido. Creo que es hora de que volvamos al mundo de los vivos. Los que pertenecen allí, al menos. Su mirada se posó sobre Satanás, Lady Amaranth y el barco que contenía las formas inconscientes de Kohler, King Piccolo y Raditz. Antes de irnos, dijo Piccolo, encontrando por fin su voz, necesito entender algo. Dijiste que Toji ahora es un candidato a dios de la destrucción, que hizo un trato y estuvo de acuerdo. Dijiste que Toji no quería la divinidad, ¿qué quería entonces? Dado que este trato, sea lo que sea, claramente se hizo antes de morir. La resurrección no puede ser lo único. Perceptivo, reconoció Whis. Lord Usborne buscó el puesto principalmente por razones prácticas. Curar sus heridas y obtener poder para mejorar el universo. Para él, estaba destinado a ser más un título ceremonial que una divinidad real. Pero él todavía hizo el trato contigo, señaló Goku. Él sabía en lo que se estaba metiendo, ¿verdad? Whis sonrió enigmáticamente. ¿Lo hizo? Me preguntó. Su expresión se volvió más seria. Ten cuidado con él cuando se despierte. El infierno es un lugar de batalla constante, de supervivencia, muerte y destrucción. Tales entornos cambian a las personas, incluso aquellas de carácter tan fuerte como Lord Usborne. Se volvió hacia Fraser, quien todavía sostenía a Toji en sus brazos. Tu papel es especialmente importante, emperatriz. Los dioses son seres solitarios por naturaleza, pero particularmente aquellos que nunca desearon ser dioses en primer lugar. Ante el silencio interrogante, Whis suspiró suavemente. Él eligió el poder y la posición, aclaró Whis. Pero no la adoración. No la carga divina. Para el señor Usborne, por lo que entiendo de su mente y creencias, adorar significa ser obedecido absolutamente en todos los asuntos de la existencia. Una relación entre las personas no solo como rey y súbdito, sino como dios y creyente. Los destructores y los Kais estuvieron en el pasado bastante involucrados de esta manera con la gente del universo, aunque permítanme no desviarme. Lord Usborne esencialmente cree que solo un ser perfecto merece tal obediencia, y él se sabe imperfecto. Él está de acuerdo, no quiere ser un señor, quien gobierna. Pero nunca aceptó convertirse en un guía en todos los asuntos de la vida. Whis levantó su bastón en alto. Él se ve a sí mismo como indigno de adoración, dijo Whis mientras se reía entre dientes. Bastante humilde la noción de un ser tan orgulloso. La luz comenzó a emanar del cristal del bastón, expandiéndose para envolver al grupo y transportarlo en una esfera de colores del arco iris. Espera. Paragus gritó, dando un paso al frente con Broly, quien ha sido destransformado desde que terminó la fusión, muy cerca. ¿Qué hay de nosotros? Eres bienvenido a unirte, por supuesto, respondió Whis. A menos que tengas asuntos pendientes en el infierno. Paragus miró a su hijo, cuya expresión seguía siendo ilegible. Después de un momento de vacilación, asintió. Vendremos. La luz del arco iris se intensificó, volviéndose casi cegadora. Satanás observaba desde su posición arrodillada, con cadenas de oro tintineando suavemente mientras levantaba la cabeza. Sus ojos ámbar se encontraron con la forma inconsciente de Toji con una expresión ilegible.
Hasta que nos volvamos a encontrar, rompe fronteras, murmuró, su voz apenas audible por el sonido de la realidad cambiando alrededor del grupo. Uno y así desaparecieron, dejando solo los muertos y caídos restantes.